¿Martín Vizcarra casi fue asesinado por Sendero Luminoso? ¿Qué tan buena fue su gestión como gobernador regional de Moquegua? ¿Vizcarra traicionó a PPK? ¿Es cierto que cuando la ciudadanía llamaba Vizcarra, Vizcarra, él se acercaba? A continuación contaremos parte de la historia de Martín Vizcarra y su paso por el gobierno después de la renuncia de PPK a la presidencia del Perú. Para esto nos basaremos siempre en los libros Vizcarra, una historia de traición y lealtad, de Martín Rippel, y Vizcarra, retrato de un poder en construcción, de Rafaela León. ¿Y por qué hacemos esto?, se estarán preguntando. Es que ambos libros fueron publicados en el mismo año y en el mismo mes. Y muchas de sus investigaciones son bastante similares porque están hablando al fin y al cabo de la misma persona. En algún punto un autor se explaya más sobre determinado tema y viceversa. Es por esta razón que, sin quererlo, terminan siendo libros que se complementan muy bien. Es necesario mencionar además de que este libro fue hecho por la editorial Planeta y este otro por la editorial Penguin Random House. Asimismo, los exhortamos a que puedan ver la reseña que le hicimos al libro KOPPK de Marcos y Fuentes, que es como el antecedente de lo que veremos a continuación. Esto es Mini Periodistas. Martín Vizcarra sintió una inquietud política desde muy pequeño, y es que su padre, César Vizcarra, fue militante aprista e incluso participó en la Asamblea Constituyente del año 1978. Junto a él se encontraban grandes políticos como Víctor Raúl Haya de la Torre, mítico líder del partido aprista, Luis Alberto Sánchez, Manuel Cox, Andrés Tausen, Armando Villanueva del Campo, entre muchos otros. También estaba Alan García por ahí. Y sí, ya sé que todos los que acabo de mencionar son apristas, pero antes las grandes figuras intelectuales del momento se encontraban en este partido. Personas con principios capaces de dar su vida por aquello que consideraban correcto, por defender sus ideales, algo que ya no se ve ahora ni en el partido aprista ni en ningún otro partido en general. Sin embargo, según los apristas a los que entrevista el periodista, acusan de que César Vizcarra habría traicionado a Haya de la Torre. Y es que hizo una campaña política a su favor cuando todos habían quedado en que no se haría eso, que al único al que se le haría campaña era a Haya para que presida la Asamblea Constituyente. Los resultados electorales reafirmaron al APRA como la principal fuerza política, obteniendo el 35% de los votos. Además, su líder Víctor Raúl Haya de la Torre sobrepasó el 1.000.000 de votos. Por un lado traicionó a los apristas, pero por el otro él sentía que era el indicado para poder representar a su región, a Moquegua. Les dejo a ustedes juzgar si el accionar de César Vizcarra fue correcto o incorrecto. Continuamos con Martín. Después de haberse graduado como ingeniero civil en la uni, vuelve a Moquegua, su ciudad natal, y antes de entrar a la política, siendo muy joven aún, tuvo un incidente con Sendero Luminoso que casi le cuesta la vida. Los terroristas irrumpieron el puesto en donde él se encontraba como ingeniero a cargo y donde estaban además sus compañeros y preguntaron ¿quién es el que está a cargo? Él tuvo que fingir ser el topógrafo para que no le hicieran nada. Aún así, dispararon contra las paredes, pusieron su clásica firma, la hoz y el martillo, pero felizmente pudieron salir todos ilesos de aquella peligrosa situación. Inmediatamente él renunciaría, pero la persona que llegaría a reemplazarlo fue asesinada a las pocas semanas. Posteriormente decide involucrarse en política pese a la oposición de su madre, quien había visto las penurias que había pasado su padre, César Vizcarra, y quería evitar que todo eso le volviera a ocurrir a su hijo. Recuerdan que en el anterior video había mencionado de que Máxime Kuczynski, el padre de PPK, había padecido mucho, le había pasado muy mal. Pues lo mismo ocurrió con César Vizcarra, y es que también fue perseguido e incluso encarcelado. Como siempre lo menciono, creo, en todos los videos,
los apristas de antaño padecieron muchas dificultades y al decir esto siento que me estoy quedando corto. Para esto estamos preparando una reseña sobre la historia del APRA, escrito por Percy Murillo. Suscríbanse al canal para que estén al tanto de todo lo que se viene, de las futuras reseñas que estaremos haciendo. Entonces, su primera postulación la realiza junto al APRA en el año 2005, pero por desacuerdos con el partido termina fracasando. Es en su segundo intento en el año 2009, que esta vez sí lo logra, pero con un partido de aquella región, convirtiéndose así en el gobernador regional de Moquegua para el periodo 2010-2014. Pero, ¿qué es ser un gobernador regional? Antaño llamado presidente regional. ¿Tiene las mismas facultades que un presidente? ¿O más bien se trata de una especie de alcalde? A continuación, inauguraremos una nueva sección en este canal llamada Dosis Cultural. Extrapolemos la situación aquí a Lima para poder explicarlo mejor. Lima, que es un departamento, contiene diferentes provincias. Entre ellas están Ollón, Chancay, Barranca, Huacho, la misma Lima, entre muchas otras. Ya, el gobernador regional es la máxima autoridad de todas ellas en su conjunto, a excepción de Lima y el Callao. O sea, los demás alcaldes de las diferentes provincias acuden a este gobernador regional para solicitarle se evalúen proyectos, para solicitarle presupuesto para llevar a cabo sus obras, y lo que hace el gobernador es evaluarlas y dependiendo la otorga el presupuesto, el dinero, y además las va supervisando. Esto se hizo con el afán de impulsar la descentralización, ya que, como ustedes saben, el crecimiento en este país es bastante desigual. Sin embargo, se estarán preguntando, entonces, ¿una región es lo mismo que un departamento? Y la respuesta es sí, hay 25 regiones, ya que el Callao se considera también una región. Y la verdad es que esto no tiene mucho sentido. Hay un video en el cual se profundiza mucho más sobre el tema, explicado por un profesor de geografía llamado Javier Rojas, que estaré dejando el enlace en la descripción del video para que puedan verlo ustedes mismos. Continuando con la narración, es gracias a esta gestión que Martín Vizcarra alcanza renombre nacional. Y es que se vio una mejora notable en el ámbito educativo, haciéndolo acreedor incluso de las palmas magisteriales, que es un reconocimiento que se le otorga a aquellas personas que han contribuido con la mejora en la educación del país. Además, obligó a las mineras a tener mayor responsabilidad social. O sea, Souther, quien llevaba muchos años en la localidad, sentía que no había hecho mucho por los pobladores. Entonces Vizcarra se acerca y les presenta un proyecto educativo para que puedan involucrarse. Sin embargo, ellos se mostraron reacios e incluso llegaron a ignorarlo. Ah, ya, dijo Vizcarra. Es así como él organiza una marcha pacífica que reúne a miles de personas en contra de la minera, al punto que ésta termina aceptando financiar el proyecto. Según lo que plantean los autores, es aquí en donde aprende que tener a la gente de tu lado, que salga a protestar y que tú seas su portavoz, es muy importante. Y eso es lo que hizo en su gobierno, ya más adelante como presidente de la República, ya que su propia bancada ni lo quería y ni hablar de la oposición. Pero tenía algo más importante y eso era el respaldo de la gente. Pero eso ya lo veremos más adelante. En conclusión, su gobierno fue considerado intachable ya que no estuvo vinculado a ningún proceso de corrupción. Se puede considerar alguna obra mal hecha o ineficiente, pero no se le puede acusar, por ejemplo, de lavado de activos o de cohecho. Esto es según Rippel y León, que aunque dejan constancias de que hubieron bastantes denuncias durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, da la impresión de que se trata de denuncias realizadas por rivalidades políticas, o por lo menos eso es lo que me pareció a mí. Pero es en la investigación de Carlos Paredes en su libro El perfil del lagarto, en donde se menciona que Vizcarra habría estado vinculado a no pocos actos de corrupción, además del ya tan conocido Vacuna Gate. Esto lo veremos en el siguiente video. Entonces, dada su reciente popularidad, esto hizo que muchos partidos políticos
se acerquen para integrarlo a sus bancadas, como por ejemplo el Partido Nacionalista Peruano, el Partido Morado, Alianza para el Progreso y hasta la misma Keiko Fujimori en algún momento se sentó con Vizcarra para pedirle que se integre a su bancada. Pese a que después, en el debate que tuvo con PPK, ella habría mencionado que Vizcarra habría estado vinculado a temas de corrupción. Bueno, si usted quiere hablar de corrupción, yo le preguntaría, ¿qué va a hacer con su vicepresidente, el señor Vizcarra, que tiene acusaciones por corrupción y por apropiación de terrenos en la región de Puno? Yo me pregunto, ¿qué es lo que va a hacer usted, señor Kuczynski? El señor Vizcarra, además, ha sido declarado reo contumaz. Sin embargo, todos estaban interesados en la figura política de Martín Vizcarra, pero como ustedes saben, él terminaría optando por Peruanos por el Cambio. ¿Y cómo llega a este partido? Carlos Bruce, miembro del equipo técnico de PPK, puede explicarlo. Que inicialmente él estaba para ser congresista de Moquegua, cuando entró a Peruanos por el Cambio, y de pronto dije, bueno, necesitamos un provinciano en la plancha, porque hay demasiados blancos en la plancha. Estaba Mecha Arao, estaba Kuczynski. Entonces, bueno, ahí está, pongámoslos a Vizcarra. Y es que sin el apoyo de Vizcarra, en el interior del país hubieran pensado que se trata de un grupo de blancos privilegiados tratando de gobernar el país. Y bueno, los detalles de las elecciones del 2016 ya los hemos explicado en el anterior video. Y como habíamos dicho también, el verdadero problema ocurre cuando ganan las elecciones debido a la inmensa bancada fujimorista. Además, la bancada de PPK no era una muy bien cohesionada. Muchos de ellos eran invitados con ideas y aspiraciones propias. Incluso dentro del propio gabinete ministerial, se cuenta que en las reuniones que se organizaban, no en el Consejo de Ministros, sino entre reuniones informales entre los ministros más importantes, entre ellos el ministro de Economía, el Premier, el mismo PPK y Martín Vizcarra como ministro de Transportes y vicepresidente, se cuenta que Torne, Zavala, el mismo PPK, que habían sido educados en el extranjero y que dominaban el inglés como si se tratara de su propia lengua, iniciaban hablando en castellano y de un momento a otro empezaban a hablar en inglés. Y esto dejaba desconcertado a Martín Vizcarra porque él no entendía el idioma y hacía que se sintiera como que apartado de las conversaciones importantes que se daban en ese momento y que él no entendía. Full of great things, amazing moments. I'm so grateful. Y esto no era un tema personal en contra de Vizcarra, sino que ellos se sentían más cómodos hablando en ese idioma. Gabinete de lujo le decían, pero Vizcarra se sentía ya desplazado desde ese momento. Sin embargo, al poco tiempo tuvo que renunciar al cargo por el tema chinchero, que se trata de un aeropuerto que venían reclamando los cusqueños desde hace ya bastante tiempo, desde los lejanos años 80, durante Fe de Ratas. Fue en los años 60, no en los 80. Ante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ellos querían que se construya un aeropuerto en su región. Pero debido a malas negociaciones, esta ya se había retrasado bastante tiempo. Entonces Vizcarra plantea hacer una adenda que ante los ojos de la Contraloría, por ejemplo, esta perjudicaba al Estado. Además que Vizcarra no estaba muy convencido de lo que había hecho porque no era capaz de respaldar su propia propuesta. Entonces opta por renunciar y una vez fuera del gabinete fue enviado como embajador a Canadá. Sobre esto existen detalles muy interesantes en el libro de León, que no los menciono aquí porque el video se extendería demasiado y sé que no les gustan videos muy largos, pero desde este espacio recomendamos mucho que puedan conseguir el libro y leerlo. Y durante el tiempo que estuvo allá mantuvo contactos con José Klimper y Daniel Salaverry, ambos de Fuerza Popular. Entonces, mientras PPK le pedía a Vizcarra que, de ser vacado, él también renuncie, los de Fuerza Popular le hablaban al oído pidiéndole que se quede. Así que durante todo ese tiempo crítico, él siempre evadía sus preguntas y cuando se trataba de pronunciarse lo hacía pero dando un mensaje bastante ambiguo.
Finalmente, PPK termina renunciando y Vizcarra asumiendo la presidencia de la República. Y por si fuera poco, el que había organizado el segundo y final intento de vacancia, César Villanueva, fue nombrado como presidente del Consejo de Ministros como para dar la certeza ante todos de que había estado involucrado de alguna manera con la vacancia. Aunque lo cierto es que él no había tenido nada que ver, pero es que tampoco hizo nada para evitarlo. Al inicio, Vizcarra se mostró como un pasivo aliado del fujimorismo durante los primeros meses de su gestión. Y los fujimoristas estaban bastante confiados de que al prácticamente ellos haberlo puesto a él en el poder, él mostraría algo de sumisión. Pero en ese momento ocurría el escándalo de los cuellos blancos del puerto, una investigación llevada a cabo por la policía en conjunto con la fiscalía, que vinculaban al recientemente nombrado fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, a otro importante juez de la Corte Suprema como César Inostroza, y a importantes altos funcionarios del Poder Judicial vinculados a actos de corrupción. 11 añitos. Pero está desflorada. ¿Pero quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir expediente modelo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le bajen la pena o que lo declaren inocente? Además, presuntamente, no estoy afirmando nada, Keiko Fujimori habría sido mencionada también en estos audios. Llamó la señora. Ya. Y quiere mañana a la 1 juntarse unos minutitos con usted en mi casa. ¿Cuál señora, man? Así en forma genérica. ¿Señora qué? Acá. La que usted fue a su casa, pues, y le dio, caramba. La del caramba. De la fuerza número 1. Es ya, la, caramba, ¿cómo le di? Con la K. Ah, ya. Ya te entiendo. Sí. Mañana a la 1. Ya. Bueno, tendré que entonces suspender una reunión. A mí me gustaría que sea a las 11, pregúntale si puede. A las 11. De la mañana, sí. Porque a la 1 tengo un almuerzo ya programado. Consúltele y de acuerdo a eso me dice. Ya pues. ¿Sabe de quién le digo, no? Sí, ya sé quién es, ya sé. Ajá. Sí, ya. Es entonces cuando Vizcarra escucha el clamor popular y canaliza todo ese odio que sentían hacia los congresistas y les exige que actúen con justicia en su mensaje a la nación. Es aquí cuando empezaría la verdadera guerra con el fujimorismo. Vizcarra, sin quererlo, terminaría vengando a PPK. Y es que solicita se lleve a cabo un referéndum que ponía 4 puntos sobre la mesa. Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, financiamiento transparente a los partidos políticos, no a la reelección de congresistas y bicameralidad. Vizcarra exhortó a que se vote a favor de las 3 primeras y en contra de la última. Y así fue. Pero la guerra permanente con el legislativo continuaba. Finalmente, ambos libros concluyen en el momento en el que Vizcarra, mismo juego de High Life, oprime el botón de autodestrucción y solicita que se adelanten las elecciones y que se vayan todos. Pasemos ahora con lo bueno, lo malo y lo feo de la historia. Lo bueno, o más bien lo excelente, que fue la gestión de Martín Vizcarra allá en Moquegua en el ámbito educativo. Y es que desde este espacio consideramos que la educación es un pilar importante para el desarrollo de cualquier país. Países con menos recursos que el nuestro han logrado un desarrollo más equitativo para sus ciudadanos. Y esto es gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología y de la educación, obviamente. Lo malo, aunque Martín Vizcarra supo hacer suya la voz de lo que demandaba la mayoría de la población, muchas veces caía en mero populismo. Y es que, valgan verdades, no tenía un plan de gobierno claro. Y en el libro se menciona incluso de que su plan B en realidad siempre terminaba siendo el plan A. Lo feo, no fue frontal con PPK, y mientras congresistas de Fuerza Popular trataban de destituir a PPK, él mantenía el diálogo con ellos. Lo horrible, lo podrido que estaba el Poder Judicial y el descarado blindaje que hizo Fuerza Popular hacia estos corruptos jueces. Pasemos ahora con la columna de opinión. Son libros que abordan la vida de Martín Vizcarra y especialmente lo que tuvo que pasar para convertirse en el presidente, el aprendizaje previo y cómo finalmente termina desenvolviéndose en este puesto. Toca también la compleja relación que hubo entre Kuczynski y Vizcarra,
presidente y vicepresidente, que deja en evidencia de que cuando no hay un liderazgo verdadero, una ideología que todos comulguen, ocurre este tipo de desacuerdos dentro de un mismo gobierno. Y la política, que tiende a sacar lo peor de las personas por la seducción del poder, envilece. Y es que al inicio Vizcarra demostró tener buenas intenciones, lo demostró en su región, en Moquegua, pero luego ya lo vemos obrar más que por principios, por cálculo político. Si tuviera que elegir entre cuál de los dos me gustó más, diría que el Vizcarra de Rafaela León, pero solo porque al ser más extenso contiene mayores detalles. Y a mí siempre me ha gustado leer la política de esa forma, como si se tratara de una novela. Pero si por el contrario, probablemente les gusta que los libros vayan más al punto, entonces les recomendamos Vizcarra de Martín Rippel. Al fin y al cabo, ambos son excelentes libros y desde este espacio recomendamos ambos enormemente. Les damos 5 de 5 lapicitos a cada uno. Esto fue Mini Periodistas.